Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Esta vez nos adentramos en un tema que, a simple vista, puede no parecer tan emocionante. La palabra sistema en teología. Ah, Pero, créanme, la cosa se pone interesante. Usamos esta palabra constantemente, pero ¿alguna vez se han preguntado de dónde viene? ¿Cómo llegó a ser tan importante en teología? Hoy vamos a descubrirlo desde sus orígenes, un tanto inesperados, hasta su impacto en grandes pensadores, wow. como Kant, Hegel, hay hasta Santo Tomás de Aquino. Un recorrido ambicioso. ¿Listos para la inmersión? Totalmente. Empezamos. Perfecto. Y para empezar, hay que decir que la palabra sistema, al menos como la entendemos en teología, no nace con gigantes como Aquino. Ah, No, de hecho, surge con una figura menos conocida, Bartolomé Eckermann. Eckermann. Interesante. ¿Y en qué época estamos hablando? Estamos en pleno siglo XVIII. Siglo XVII, una época de grandes cambios. Exacto. ¿Y qué de que Eckermann fuera tan especial? Pues antes de él, la palabra sistema se usaba sobre todo para cosas físicas. Ya veo, como el sistema solar, por ejemplo. Exactamente. Pero Qué Eckermann le da un giro radical, la empieza a usar para hablar de sistemas de pensamiento, de conocimiento. Ajá. Una revolución con la forma de entender el concepto. Totalmente. Y esto, como te podrás imaginar, influyó mucho en la teología. Claro, porque la teología, al fin y al cabo, es un sistema de pensamiento, ¿no? Exactamente. De hecho, en su libro Sistema Logica, Eckermann define sistema como un conjunto de conocimientos que trabajan juntos para un fin. Un conjunto de conocimientos. Que trabajan juntos para un fin que es beneficioso para el mundo. Interesante. O sea, no solo habla de la estructura, sino también de un propósito, ¿no? Sí. Y esto refleja muy bien el contexto de la época, una época de transición del Renacimiento a la era moderna. Claro, una época en la que se buscaba un nuevo orden, un nuevo método para entender el mundo. Exacto. Y en ese contexto, la idea del sistema como una herramienta para organizar el conocimiento de forma coherente y con un objetivo claro. Ajá. Bueno, me soy Lara y Pimóroplos me siguió rápidamente. De hecho, durante el siglo XVII se extendió a otras áreas, como la filosofía o las ciencias. Ya veo. Una idea poderosa que traspasó fronteras. Totalmente, aunque en ese momento todavía no se había profundizado mucho en su análisis. Claro, faltaba una mente brillante que explorara a fondo todas sus implicaciones. Hasta que llega la Ilustración, y con ella un titán de la filosofía, Immanuel Kant. Kant, un genio, sin duda. Kant lleva la idea de sistema a otro nivel en su obra Crítica de la Razón Pura. Para él, un sistema no es solo una forma de ordenar lo que sabemos. Ajá. Va mucho más allá. Para Kant, el sistema es algo inherente a cómo funciona nuestra mente. Interesante. ¿Y qué significa eso exactamente? Pues que, según Kant, la mente humana busca imponer una unidad sistemática a su comprensión del mundo. Es decir, nuestra mente no puede evitar buscar patrones, conexiones. Ah, como si siempre estuviera tratando de sistematizar la realidad. Exacto. Y para Kant esto tiene implicaciones enormes. Claro, porque si la mente humana funciona de forma sistemática, eso significa que el conocimiento también debe estructurarse de esa manera. Exactamente. Kant consideraba el sistema como la base de la verdadera ciencia. Creía que todas las disciplinas debían aspirar a la unidad sistemática, A la unidad sistemática. ¿Y eso qué significa? a formar parte de un gran metasistema que abarcara todo el conocimiento humano. Un metasistema de todo el conocimiento. Eso sí que es ambicioso. Suena a una tarea titánica, ¿verdad? Sin duda. ¿Y quién se atrevió a continuar con esa idea? Bueno, nadie menos que Hegel, con su famoso sistema. Ah, Hegel, el filósofo de la totalidad. Exacto. Su sistema pretendía abarcar toda la realidad, marcando así la cúspide y quizás el exceso del uso del término sistema en la filosofía. Desde luego, una ambición desbordante. Entonces, desde Eckermann hasta Hegel, vemos cómo la idea de sistema evoluciona. Sí, pasa de ser una simple herramienta para organizar el conocimiento a una forma de comprender la totalidad de la realidad. Un cambio radical en la forma de entender el mundo. Y la teología, por supuesto, se vio influenciada por estas ideas. Por supuesto. Pero no todo el mundo estaba fascinado con los sistemas. No. A medida que avanzaba el siglo XIX, surgieron voces críticas que cuestionaban su validez y utilidad, especialmente en teología. Interesante. ¿Quiénes eran estos críticos y por qué se oponían a la idea de sistema? Bueno, figuras como John Berkeley y Etienne Condillac, por ejemplo, creían que los sistemas demasiado rígidos podían ser un obstáculo para la verdadera comprensión. Ya veo. Pensaban que la realidad es demasiado compleja para ser encasillada en un sistema cerrado. Exacto. Simplificar demasiado la realidad podía llevar a perder de vista la riqueza de los detalles. Tiene sentido. Y hubo más críticos. Sí, Friedrich Schleiermacher, un teólogo muy importante del siglo XIX, criticó lo que llamó la manía por el sistema. La manía por el sistema.
Suena contundente. Argumentaba que la búsqueda de una sistematización completa podía ahogar la naturaleza dinámica y evolutiva de la experiencia religiosa. Claro, la fe no es algo estático, ¿no? Es algo que se vive, que se experimenta de forma personal y cambiante. Precisamente, encasillarla en un sistema podría limitar su riqueza y vitalidad. Y luego tenemos a Søren Kierkegaard. Kierkegaard, un personaje siempre provocador. Con su estilo incisivo, lanza una de las críticas más fuertes al concepto de sistema, en su obra Postdata no científica, final a las migajas filosóficas. Un título que ya de por sí invita a la reflexión. Declara que sistema y clausura son prácticamente lo mismo. Una afirmación radical. Argumentaba que un sistema o es completo o no tiene sentido, y que para un espíritu existente, o sea, para un individuo que vive, que experimenta la vida, Ajá. los sistemas son imposibles de comprender plenamente. Entonces, para Kierkegaard, la experiencia vital, la existencia individual, no se puede encasillar en un sistema. No es así. Exactamente. Aunque Kierkegaard criticaba la idea de sistemas cerrados y completos, no la rechazaba del todo. Es una postura compleja. Más bien, señalaba las limitaciones de los intentos humanos por construir sistemas así, sobre todo cuando se trata de entender algo tan dinámico como la fe. Fascinante. Reconoce la utilidad de los sistemas, pero a la vez advierte sobre sus límites. Exacto. Y ahora, para añadir otra capa de complejidad, volvamos a Santo Tomás de Aquino. De vuelta a Aquino, me encanta. Porque, a pesar de que su obra es anterior a la introducción formal del término sistema en la teología, la Suma Teológica de Aquino tiene características sistemáticas notables. Espera, o sea que Aquino no usa la palabra sistema, pero su obra maestra, la Suma Teológica, es considerada uno de los sistemas teológicos más importantes de la historia. Exactamente. Una paradoja, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se explica esto? Aquino concibió la Suma como sacra doctrina, un tratado completo de la doctrina cristiana guiado por los principios de la revelación divina y la razón. Ya veo. Aunque no le llama sistema, su obra presenta una estructura organizada y coherente del conocimiento teológico. Exactamente. Y algunos estudiosos creen que el principio subyacente de articulación en la Suma es el concepto de circulatio. Circulatio. ¿Qué significa eso? La circulatio es un movimiento circular que enfatiza la emanación de todas las cosas de Dios y su retorno final a Él. ¡Qué imagen tan poética! Como si la Suma describiera un viaje de ida y vuelta. Todo surge de Dios y todo regresa a Él. Precisamente. Y a pesar de sus características sistemáticas, la Suma de Aquino se mantiene abierta. ¿Abierta en qué sentido? Reflejando la humildad del autor y su reconocimiento de las limitaciones del conocimiento humano, especialmente frente al misterio de Dios. Entonces, la Suma, aunque sea un sistema, no pretende ser una respuesta definitiva o cerrada. Exacto. Reconoce la vastedad del misterio divino. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la naturaleza de los sistemas. Interesante. ¿Hacia dónde nos lleva esa reflexión? Hemos visto cómo el término sistema ha evolucionado desde la descripción de objetos físicos hasta la representación de estructuras complejas de conocimiento. E incluso de cosmovisiones completas. Pero hay un elemento que todos los pensadores que hemos analizado tienen en común. Ah, sí. ¿Y cuál es ese elemento? Todo sistema se basa en al menos un axioma o principio fundamental que no se puede demostrar y que actúa como su fundamento. Un axioma, un principio que se acepta como punto de partida, sin necesidad de demostración. Exacto. Es como la base de una casa. Sin ella, la casa no se puede construir. Una analogía muy clara. Pero si este principio no se puede demostrar, ¿cómo podemos saber si el sistema es válido? Esa es la gran pregunta. Y esa es precisamente la pregunta que nos llevará a la siguiente parte de nuestra inmersión. Me quedo con la intriga. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.